Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es sábado 15 de febrero de este año 2025. Es día dedicado a la Santísima Virgen María, el sábado de María. Junto a ella pedimos la misericordia de Dios, porque ella es Madre de Misericordia. Y ella también sabe que cuando clamamos en el Santo Rosario como pecadores, estamos pidiendo su intercesión para que por sus manos venga la obra de su Hijo Jesús a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra comunidad. Hoy es un nuevo día para llenarnos del amor de Dios, para creer en su infinita misericordia, porque Dios es providente y Él hace salir el sol sobre buenos y malos. A pesar de nuestras infidelidades, Dios nos da lo que a diario necesitamos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima de esa gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que queden satisfechos?» Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los dio a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron, llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios en este nuevo día nos lleva sobre todo a descubrir que Él nunca nos abandona en nuestras necesidades. Incluso Dios no nos abandona en nuestro propio pecado. Porque Él, que es bueno y es fiel, en medio de nuestras dificultades y también de nuestras desobediencias y desaciertos, siempre se manifiesta Padre misericordioso y lleno de todo lo que es su poder providencial. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, así como lo hemos venido leyendo estos días. Y hoy se nos narra de una manera concreta lo que fue ya la expulsión, digámoslo así, de Adán y de Eva del paraíso. Desde el momento en que se da la desobediencia, ellos pierden el estado de gracia y a partir de su pecado vienen consecuencias a su propia vida. Y es entender que van a sentir el peso y la fatiga de sus trabajos, van a experimentar lo que es el tener que ganar muchas cosas por el mismo medio de sus fuerzas, cuando el estado de gracia les facilitaba tener mayor acceso a esa obra misma de la bendición de Dios según sus necesidades. Pero detengámonos en la primera lectura a mirar todo lo que sucede, y allí hay un diálogo de Dios con el hombre, con la humanidad, palabras que tienen mucho eco hoy para nuestra meditación, sobre todo porque las preguntas que Dios hace o el interrogante con el cual Dios quiere entrar a esa confrontación de Adán y Eva son preguntas que siguen teniendo hoy mucha validez
para nuestro crecimiento espiritual y para procurar ser responsables delante de Dios en el tema de nuestros actos y actitudes. ¿Quién te informó de que estabas desnudo? La primera pregunta que Dios le hace es: ¿dónde estás? Porque el hombre se esconde con su mujer. Ellos saben que han fallado, que han desobedecido. La primera actitud del ser humano ante sus infidelidades es esconderse, es no dar la cara. La primera actitud ante aquella situación de la conciencia que te está reclamando que has infringido la ley, que no has sido fiel, es esconderse. Y por eso Dios siempre estará dirigiéndonos esa pregunta para que no nos dejemos derrotar incluso por la gravedad del pecado cuando lo cometemos. ¿Dónde estás? No te escondas. Ahora es preciso dar la cara, pedir perdón, buscar la misericordia de Dios y hacer las cosas bien. Primera pregunta de ese diálogo que sigue teniendo hoy tanta vigencia para nosotros que vamos en este camino de fe. Para el hombre y la mujer de fe, estas preguntas de la primera lectura siguen teniendo hoy actualidad. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué te dejas derrotar por el engaño en el cual el maligno te hizo caer? El hombre contesta: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo no es de Dios. El miedo lo infunde el maligno para hacernos sentir que Dios se va a vengar, que Dios es un Dios resentido, y esa no es la verdad de Dios. Sabemos que Dios es Padre y que Dios en su amor siempre nos estará llamando a una nueva oportunidad, a la amistad precisamente con Él. Pues bien, esta primera lectura trae estas preguntas que valen para nosotros y de manera concreta el discernimiento que hace el hombre allí en el diálogo con Dios lo lleva como a sus conclusiones. ¿Por qué te escondiste?, le pregunta el Señor. Pues el mismo hombre responde: pues desobedecí, cometí lo que tú dijiste que no debíamos hacer. El Señor le dice: ¿quién te informó que estabas desnudo? Y él saca la conclusión. Y el mismo Dios le dice: es que has comido el árbol de que te prohibí comer. Y Adán entra precisamente a hablar de esa verdad, de cómo sucedió todo el pecado. El pecado nunca se va a presentar de una manera horrorosa. El pecado no se presenta en el horror del cual él es en su esencia. El pecado se presenta de una manera apetitosa, atrayente, seductora, y por eso se cae en él. Por eso lo más especial es cuando nosotros aprendemos desde la palabra de Dios a hacer ese discernimiento y a comprender que el Señor Dios nos quiere responsables de nuestra vida. Pues bien, Adán y Eva tienen que abandonar el paraíso, ese estado de gracia, ese estado de amistad con Dios, y hacerle frente a la vida, donde el mismo hecho de sentir que se le ha fallado a Dios, la infidelidad que se vive en el corazón, hace que la vida se saboree más amarga, que la vida sea más compleja, sobre todo cuando se siente la distancia de Dios, no porque Dios se distancie, sino porque el mismo pecado nos hace sentir lejos de Dios. Por eso en el Evangelio de este día encontramos cosas tan claras, y es cómo Jesús, por compasión, por amor, por misericordia, hoy multiplica 7 panes. Jesús hizo 2 multiplicaciones. Una fue la que narra San Juan y otra es la que narra precisamente Marcos, diciéndonos de una manera concreta que Jesús vio a la multitud y le dio pesar, le dio lástima y no quiso despacharlos con hambre. Ese es realmente el amor de Dios hecho presencia en su Hijo. El amor de Dios que se hace presente en su Hijo es ese amor que es incondicional, infinito. A pesar de nuestras situaciones, Dios
nos muestra su compasión y nos está mostrando el camino para volver siempre a Él. Dice que a partir de esa compasión, el Señor pregunta, ¿tienen panes? Lo que hoy sucede también en la primera lectura, hay un diálogo, el Señor hace preguntas y por eso Dios siempre quiere trabajar con lo que tenemos para que nos levantemos en el camino de nuestra vida, de nuestros planes, de nuestros sueños. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Tienes fe? ¿Tienes disposición? ¿Tienes ganas de empezar de nuevo? Desde allí Dios multiplica todo esfuerzo, desde allí Dios te da la obra de su sabiduría y multiplica el amor por Él, y por eso Dios hace que la vida sea buena y abundante según la obediencia que establezcamos en nuestro corazón hacia su voluntad, a sus mandamientos. Pues hoy el Señor ha hecho la multiplicación y dio de comer mucho, o dio a muchas personas de comer, y eso es lo importante en este momento, no tanto en que multiplicó panes, sino que la razón para dar de comer fue la compasión. Dios siempre estará atento a nuestro caminar. Jesús hoy nos muestra cómo de una manera concreta Él sacia el hambre de la multitud. Y allí es donde nosotros debemos hoy meditar. Mi mejor búsqueda es en los caminos de Dios. Buscar en Dios mi felicidad, buscar en Dios el ser saciado, el salir adelante. Este año no puede ser un año de equivocaciones, de errores, donde ya sabes que no puedes repetir lo que no te va a producir, lo que no te va a dejar avanzar, y es precisamente ir hacia allí. Hay personas que hacen cosas bonitas y grandes por orgullo, por talento, por destacarse de manera artística. Hoy Jesús nos mostró que Él hizo la obra perfecta, completa, de dar pan, de dar alimento, por amor, por compasión. Que todas tus obras este año no sean para que te vean, no sea para que tengan lástima de ti. Que todas tus obras este año sean porque nacen de un corazón que decide amar a Dios y aceptarlo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús. Bendecido sábado para todos. Y no olvidemos hacer el Santo Rosario a la Virgen María.